Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 9. En esta mañana vamos a estar mirando versículos 27 al 31. 27 al 31 de este clamor que están haciendo los levitas. Recordamos que es el día 24 de Tishrei. Se han reunido para alabar a Jehová Dios. Están confesando sus pecados, están leyendo en el libro de la ley, están adorando a Jehová Dios y ahora están haciendo este clamor a Jehová Dios, que es un clamor que muestra todo el Antiguo Testamento. Realmente todo el Antiguo Testamento hasta este punto de Nehemías, que va a ser lo último que sabemos del Antiguo Testamento, antes del tiempo de silencio de 400 años y después la venida del Mesías. Así que así es como termina el Antiguo Testamento. Y la oración de los levitas comenzó con Dios. Fue una oración dirigida a Dios, una oración saturada con la obra de Dios, mostrando la preeminencia de Dios, el perdón de Dios, resaltando la paciencia de Dios. Y cuando vamos a versículo 5 y miramos de ahí en adelante, vemos que comienza con la eternidad de Dios, a la creación de Dios, a la elección soberana de Dios, a la bondad de Dios, a la provisión de Dios. Es la historia de Israel, pero más que eso es la historia de Dios obrando en Israel. Entonces nos responde la pregunta, ¿quién es Dios? Y nos muestra que Él es eterno, Él es glorioso, Él es único, Él es majestuoso, Él es bendito. Y responde la pregunta, ¿cómo es Dios? Él es soberano, Él es bueno, es misericordioso, compasivo, clemente, proveedor. Y hoy vamos a ver en nuestros versículos que Él es paciente. Él es paciente. Nuestro Dios es un Dios paciente. Fue paciente con Adán y Eva cuando ellos hicieron el primer pecado sobre esta tierra y en vez de eliminarlos, tuvo misericordia y compasión. Fue paciente con ellos. Fue paciente con Abraham, que aunque conocido como un hombre de fe en Hebreos 11, tuvo momentos que él dudó de lo que Dios iba a hacer y Dios tuvo paciencia con él. Dios fue paciente con Israel, que cuando pecaban, el Salmo 78:38 dice, pero Él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía, muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Dios es paciente. El Salmo 103:8 dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Dios perdona las iniquidades. Dios es tardo para irarse. Dios es clemente. Dios es compasivo. Esto mismo vimos en versículo 17 de Nehemías 9, que decía, pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira, abundante en misericordia. Y vamos a ver en nuestro pasaje hoy que en su paciencia Él nos escucha, Él nos amonesta y Él nos muestra una y otra vez su paciencia, la cual nos va a decir específicamente en versículo 30, sin embargo, tú fuiste paciente. Un autor que se llama Scott Hubbard dice así, su paciencia no termina cuando los ex rebeldes como nosotros escuchan su llamado y se convierten en sus hijos. Como los fieles de Israel celebraron una y otra vez, Dios no solo era lento para la ira, Él es lento para la ira. Su paciencia como su amor permanece para siempre. ¿A qué otra cosa podemos atribuir su bondad continua, sus misericordias de cada mañana, su ayuda presente y su perdón pronto a través de todas las fluctuaciones de nuestras almas? Hoy y todos los días no nos trata según nuestros pecados, sino según su gran paciencia. Entonces el autor dice, el Dios vivo es un Dios paciente y en la sombra de su paciencia encontramos esperanza.
Me encanta esa frase, al final, el Dios vivo es un Dios paciente y en la sombra de su paciencia encontramos esperanza. La Escritura, estamos viendo que produce confesión de pecados y adoración a Jehová Dios, y hoy vamos a ver que Dios es paciente, que Jehová es paciente. Vamos a leer versículos 27 en adelante. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, que los oprimieron. Pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por tanto, tú los abandonabas en mano de sus enemigos para que los dominaran. Cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste, conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. Sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras. Pero en tu gran compasión no los exterminaste, ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Vemos aquí en este pasaje la paciencia de Jehová Dios, y quizás ya saben más o menos por dónde vamos a ir hoy en la Biblia, porque van pensando qué están diciendo de las escrituras que leyeron, ¿no? Vemos ahí un tiempo de los jueces, que nosotros hace años estudiamos los jueces. Vemos allí los reyes también, y vamos a hablar un poquito de eso y de cómo Dios amonestó y amonestó y amonestó y el pueblo no escuchó y Dios los entregó a los pueblos de estas tierras. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es el ciclo de los jueces, el ciclo de los jueces. Y mírenlo de nuevo conmigo para que lo tengamos bien fresco en nuestras mentes mientras estudiamos esta porción de la Escritura. El versículo 27 dice: entonces los entregaste en mano de sus enemigos que los oprimieron, pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti. Y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores, pero cuando tenían descanso volvían a hacer lo malo delante de ti. Por tanto, tú los abandonabas en mano de sus enemigos para que los dominaran. Cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Recuerdan que Dios les ha dado la tierra y les ha dado todo en la tierra. No tenían que trabajar para recibir nada. O sea, después lo tenían que mantener, pero tenían todo. Las casas estaban llenas de cosas buenas. Las cisternas estaban cavadas, las viñas ya estaban allí, el fruto de los árboles era abundante, tenían todo, comieron, engordaron, se saciaron, se alegraron de la bondad de Dios. Fue increíble lo que Dios les dio. Pero cuando estaban allí en la tierra y entraron y Dios les había provisto todo, ¿qué hicieron ellos? En versículo 26 vimos la semana pasada que fueron desobedientes, que pecaron, que se rebelaron, que no querían saber nada con Dios. Y cometieron grandes blasfemias, grandes abominaciones. Y vez tras vez vamos a ver que Dios los perdona y Dios está así con ellos. Y ellos siguen en su pecado y en su abominación. Dios les dijo cuando entraron a la tierra que ellos debían expulsar a todos los enemigos, ¿no? ¿Recuerdan? Lo vimos la semana pasada. Y ellos no lo hicieron, sino que pecaron. Y luego siguieron a esos dioses. Vamos a Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Y vamos a ver que ellos abandonan a Jehová. Ellos siguen a otros dioses. Ellos provocan a ira a Jehová. Dejan a Jehová.
Jueces capítulo 2, versículo 12 dice: abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Versículo 13, miren esto: dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Dejaron al Señor. Se casaron con mujeres prohibidas, que Dios dijo, no se van a casar con ellas, no se pueden mezclar con ellos. Miren lo que Dios dice por medio de Moisés en Deuteronomio 7. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti, los haya derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijos a sus hijos, tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Pero así harán ustedes con ellos: derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera y quemarán a fuego sus imágenes talladas. ¿Hay alguna duda de lo que tienen que hacer? ¿Alguna duda? Miren Jueces capítulo 3. ¿Qué hicieron? Ya vimos que no expulsaron a todos los enemigos en Jueces 1. Miren Jueces 3, versículo 5. Los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Versículo 6. Si eso no fue suficiente, tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Parece un chiste, ¿no? Dios tendría que haber dicho todo lo opuesto para que sean rebeldes. Hicieron exactamente lo opuesto de lo que Dios les dijo que hicieran. Y sirvieron a otros dioses, porque las mujeres y los hombres con los que se casaron desviaron su corazón. Y cuando ellos están sirviendo a otros dioses, dejar al Señor y servir a otros dioses desencadena toda clase de pecado. Y si vos leés Jueces, esto es lo que vas a encontrar. Hubo asesinato, hubo sangre. Tenemos a Ahod, que Dios manda como juez, que mata a Eglón, clavándole su espada en su vientre hasta que él cae, hasta que salen todos sus excrementos. Un cuadro horrible, pero no es el peor cuadro de este libro. Más adelante tenemos a Jael, que le clava una estaca en la cabeza a Sísara, dejándolo clavado contra el suelo. En Jueces capítulo 4, versículo 21. Horrible. Pero eso tampoco es el peor cuadro de los jueces. En Jueces capítulo 19, versículos 29 y 30, tenemos a un levita que supuestamente ama al Señor y él está allí achando a su concubina en 12 partes, enviándola por todo Israel. Horrible. Absolutamente impensable. Hubo asesinato, hubo sangre. En la vida de Sansón hubo mentira, hubo engaño, hubo odio, hubo venganza. En Jueces capítulo 17 y 18 hubo idolatría. En Jueces 19, 22 hubo homosexualidad. En Jueces 19, 25 hubo violación. En Jueces 21 hubo secuestro. Fue una depravación total de un pueblo que dejó a Dios. Entonces, dejen su dedo allí en Jueces, pero miren esto en Nehemías 9:26, la última frase que dice: y cometieron grandes blasfemias. Ese es el libro de los jueces y el libro de Samuel y de los reyes y de crónicas, pero empieza con los jueces. ¿Y dónde empezó todo? En desobediencia a Dios y en dejar a Dios y seguir a los dioses de las tierras, casándose con esas personas. Y Jueces 21-25 dice que cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Ahora, si no pusiera los pasajes, parece que estoy describiendo nuestra sociedad, ¿no? Porque es lo mismo. Y el mundo entero, porque el mundo ya está más depravado de lo que pudiéramos haber imaginado aún hace 5 o 10 años. Pero es así. Entonces miremos el ciclo aquí en Jueces.
Pero lo quiero ver primero desde la perspectiva de Nehemías. Ven que Nehemías dice en versículo 27 que Dios los entregó a sus enemigos. Y vemos así en versículo 27 que los enemigos los oprimieron. Y entonces el pueblo de Israel, estando mal, estando triste, pasándola mal, clama a Dios. Y nos dice allí en versículo 27 que Dios escucha, increíblemente. Desde el cielo, en su santa morada, Dios escucha a este pueblo. Piensen en eso. Dios sentado en su trono, en toda su gloria, sobre todo el mundo, que ha dicho al pueblo, no hagas esto, y lo hicieron, y Dios escucha. Dios escucha al pecador, al rebelde, al abominable. Y nos dice ahí que, versículo 27 al final, no solo los escucha, pero los libra. Les manda libertadores, algo que no merecían. Y entonces, ¿cómo agradece el pueblo a Dios? Versículo 28, vuelven a hacer lo malo, vuelven a pecar. Debían hacer el bien, debían seguir a Dios, pero no lo hacen. Y entonces el versículo 28 dice que Dios los entregaba. Y ahí me gusta cómo lo dice, tú los abandonabas. Ahora miren esto, es muy interesante. Porque en versículo 19 dice, en tu gran compasión no los abandonaste. En versículo 31 dice, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste. Y aquí dice, pero tú los abandonabas. Entonces, ¿los abandonó o no los abandonó? Pero ¿ven cómo se escribe que es diferente? Dios no rechazó por completo a su pueblo. Dios no los abandonó. Pero aquí en su pecado, en Jueces, los abandonaba. Luego escuchaba su clamor, luego los rescataba. Era un ciclo que estaba ocurriendo. Pero de principio a fin Israel nunca ha sido abandonado por Dios. Dios no lo abandona. Dios cumplirá todo lo que ha prometido con Israel. Aun cuando lo debió haber exterminado, no lo hizo. Y nos dice que el pueblo clamaba a Dios, versículo 28 nuevamente, y Dios los rescataba. Y otra vez usa el mismo lenguaje. Tú oías desde el cielo y los rescatabas. Ahora noten este contraste. ¿Qué hacía el pueblo en toda esta oración? Versículo 16, no escucharon. Versículo 17, rehusaron escuchar. Versículo 29, no escucharon. Versículo 30, no prestaron oído. Ese es el pueblo de Israel. En ningún momento dice que escucharon. Y Dios, versículo 9, tú escuchaste su clamor. Versículo 27, tú escuchaste desde el cielo. Versículo 28, tú oías desde el cielo. Dios desde el cielo estaba oyendo todo el tiempo a un pueblo rebelde que hacía todo lo contrario de los mandatos que Él les daba porque ellos no escuchaban. Increíble. Siendo paciente una y otra vez, escuchándolos una y otra vez, rescatándolos una y otra vez, liberándolos por medio de distintos jueces. Entonces vean conmigo allí en Jueces los ciclos. Me gustaría leer un montón, pero no lo voy a hacer, solo les voy a ir contando la historia de lo que pasó. Pero en capítulo 3, versículo 7 dice, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces nos dice que la ira de Dios se encendió contra Israel y los entregó al rey de Mesopotamia por 8 años. Y entonces en versículo 9 Israel clama a Dios diciendo, por favor, líbranos. Y Dios los libra por medio de Otoniel. Y hay descanso sobre la tierra, nos dice versículo 11, por 40 años. Excelente. Miren Jueces capítulo 3, versículo 12. Después de este descanso de 40 años, dice, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el rey fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Entonces nuevamente, después de este descanso, ellos hacen lo malo y el rey Eglón de Moab está sobre ellos por 18 años. Israel clama, Dios los libera, hay descanso por 80 años. Jueces capítulo 4, versículo 1. Después que Ahod murió, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y Dios los entrega a Jabín, rey de Canaán, 20 años. Israel clama, Dios escucha y por medio de Débora los libra y hay descanso 40 años. Capítulo 6, versículo 1. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y sigue
capítulo 10, versículo 6, después de que Dios los libra de nuevo, como siempre lo hace, ellos no aprenden. Jueces 16, pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab. Se van acumulando los dioses a los que sirven. A los dioses de Moab, ya habían sido oprimidos por Moab. A los dioses de los amonitas, a los dioses de los filisteos, abandonaron pues al Señor y no los sirvieron. Y Dios los entregó a los filisteos por 18 años. Clamaron, mandó a Jefté, Jefté los libra. Capítulo 13, versículo 1. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Dios manda a Sansón, porque ellos fueron oprimidos por 40 años y están clamando a Dios. Manda a Sansón, Sansón juzga allí por 20 años. Hermanos, ciclo tras ciclo, generación tras generación, siglo tras siglo, Israel hace lo mismo. Israel hace lo mismo. Y aquí tengo algunas fechas, son estimadas, nadie puede decir con toda seguridad, este es el día, quizás fue 1399, quizás fue 1397, no sé, pero más o menos. Este es el tiempo de los jueces, unos 350, 355 años, más de lo que tiene nuestro país. Y ellos allí en la tierra, año tras año, década tras década, siglo tras siglo, hicieron lo mismo, pecando contra Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios los escuchó vez tras vez? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué Dios envió jueces repetidamente para librarlos? ¿Por qué Dios los rescató continuamente? Bueno, miren Nehemías 9, versículo 27, casi al final. Y tú escuchaste desde el cielo y conforme a tu gran compasión los libraste. Versículo 28. Al final, y tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a ¿qué? A tu gran compasión. ¿Por qué Dios los libró? No hay ninguna otra respuesta que por su gran compasión. No había nada en ellos que hicieron. Él tuvo compasión. Y cada vez que clamaban, Él oía. Y cada vez que Él oía y escuchaba y prestaba oído a lo que ellos decían, Él los libraba. Quizás tardó mucho tiempo, pero los libró. Debían sufrir las consecuencias de su pecado, pero los libró. Y por siglos Dios fue paciente. Pecaron y pecaron y pecaron y Dios fue paciente y paciente y paciente. Hermanos, Dios nos da a nosotros toda clase de oportunidad. Toda clase de oportunidad. Increíblemente. Es paciente con vos. Es paciente cuando pecás. Es paciente cuando fallás. Es paciente en todas tus transgresiones. Y vos sabés que no importa lo que hagas, podés volver al Señor en arrepentimiento y Él te va a perdonar. Y Él tendrá compasión de ti. Y Él tendrá clemencia sobre ti. Y aun cuando hagas lo peor que pudiste haber hecho, Dios te perdona. Porque Él es compasivo. Y su compasión es grande y es abundante y es sin límite. Y la persona que he escuchado muchas veces dice, no, lo que yo hice Dios no puede perdonar. ¿Quién ha definido a Dios? Dios dice que sí te puede perdonar. Debes arrepentirte. Porque Él es grande en compasión. Y Él es paciente. Pasamos del ciclo de los jueces a segundo, el pecado bajo los reyes. El pecado bajo los reyes. Miren aquí conmigo Nehemías, versículo 29. Y 29 podría estar mezclado ahí con los jueces también, pero sabemos que en el 30 termina con los reyes, así que en esta manera transicionamos a los reyes. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia, no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en rebeldía y fueron tercos y no escucharon. Sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en manos de los pueblos de estas tierras. De los jueces a los reyes. El tiempo de los jueces se resume en un versículo, el último versículo del libro, que dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus propios ojos. Si vos decís de qué se trata el libro de jueces, lee el último versículo del libro, se trata de eso. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahí habla de los reyes, no había rey.
En realidad Dios era el rey, pero lo habían abandonado. Entonces comienza Samuel, y en 1 Samuel 8 vamos a tener un rey. Y la pregunta es, ¿qué ocurriría en el tiempo de los reyes? Y entonces el pueblo se reúne y el pueblo dice a Samuel, que fue el último juez, que seguramente fue el mejor juez. Samuel fue un hombre de Dios, no como muchos de los otros jueces. Y ellos le dicen a Samuel, nosotros queremos un rey. Y Samuel dice, Dios es su rey, ustedes no deben pedir un rey. Es contra la voluntad de Dios que pidan un rey. Dice, no, pero nosotros queremos ser como todos los demás pueblos y queremos un rey. No nos importa lo que vos decís, no nos importa lo que Dios dice, nosotros queremos un rey. Entonces en 1 Samuel 8 vemos que Samuel va ante Dios y Dios le dice, dales un rey. Es lo que quieren, dales un rey. Advertir es lo que va a hacer el rey. Y en 1 Samuel 8, 17, luego de varias amonestaciones, dice, de sus rebaños tomará el diezmo y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos. Ese día clamarán por causa de su rey, a quien escogieron para ustedes, pero el Señor no les responderá en ese día. Básicamente, ustedes van a tener su rey, el rey los va a poner como esclavos básicamente, y ustedes cuando clamen a mí, Dios les va a decir, no, ustedes tienen su rey, a mí no me llamen. Y dice, no obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Increíble. ¿Qué quería Israel? Ser como las demás naciones. ¿Qué quería Dios? Que sean un pueblo santo ante Él. Y no lo fueron. Entonces Dios les da un rey. El primer rey que les da es Saúl. Saúl fue un rey pésimo. Hizo un desastre, no fue un buen rey. Después de Saúl, Dios les da a David, que fue el mejor rey de Israel. Fue un rey que amaba a Dios de todo corazón. Con sus fallas, con sus pecados, que sabemos muy bien de David, pero un hombre que amaba a Dios. Y luego de David, Dios les dio a Salomón, un hombre sabio. Y esto más o menos son 112 años. Así comienza el reino de Israel, con Saúl, que fue un rey terrible, con David, que fue un rey buenísimo, y con Salomón, que comienza bien y después va mal, y después no sabemos con seguridad cómo termina. Algunos creen que termina mal, algunos creen que termina bien. Si termina bien es el autor del libro de Eclesiastés, si termina mal no lo es, entonces ahí podés definir. Pero allí está Salomón. ¿Y qué ocurre con Salomón? Bueno, tenemos una división del reino después de Salomón, entre el norte y el sur, y lo vamos a mirar ahora en un momento, pero el norte dura más o menos 209 años, el sur dura 345 años. Y les voy a explicar un poco cómo funcionó esto. Pero quiero que vean, este es el reino bajo David y todo lo azul es Israel. Ese es el reino bajo David y bajo Salomón. Bajo Saúl era un poquito más chico. Y después el reino de Israel es dividido y así se ve. Este va a ser el reino del norte que se llama Israel y este va a ser el reino del sur que se llama Judá. Perdón, mi programa está en inglés, pero se entiende. Entonces tenemos el norte que es Israel, el sur que es Judá. Vayan conmigo a Primera Reyes, capítulo 11. Primera Reyes, capítulo 11. Vemos que por un tiempo Salomón sigue a Dios de todo corazón. Salomón ama a Dios y luego vemos que Salomón cae en los mismos pecados que Israel siempre ha caído. Y dice, pero el rey Salomón, en 1 Reyes 11:1, el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras dioses. Y nos dice que tiene un montón de mujeres y tiene un montón de concubinas que llegan a 1000. Imagínate, a 1000. No lo puedo ni comprender. Bien. Y él desvía su corazón. Y dice versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Versículo 6, Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor, como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab.
En el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas, así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a su Dios. ¿Qué hizo Salomón? Exactamente lo que Dios dijo que no debían hacer. Tomó mujeres, las mujeres desviaron su corazón. Ahora entiendan bien, esto no es que las mujeres desvían el corazón del hombre, ¿sí? Esto es que él tomó la mujer que no debía tomar. Si vos sos creyente y te casás con una mujer incrédula, ella va a desviar tu corazón. Eso sería la aplicación para hoy. Pero hombres que no están casados no digan, no, nunca me voy a casar, pues mira a Salomón lo que le pasó. Esa no es la aplicación acá. Entonces él hizo lo que Dios dijo que no haga. Versículo 11 dice, y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, el cual he escogido. Entonces, ¿qué pasa? Por el pecado de Salomón, Dios divide el reino en dos, entre Israel y Judá. Y nos dice en 1 Reyes 12, 21 al 24, que también en el sur no solo está Judá, pero Benjamín. Entonces tenemos 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, y eso es lo que está ocurriendo en todo este pasaje. Entonces vamos a ver la tribu del norte. Y vemos que todo el norte, toda esta parte le va a pertenecer a Jeroboam. Cuando Salomón muere, Roboam toma su lugar como rey, y Roboam es tan arrogante que dice a todos que van a trabajar mucho más que de lo que lo hicieron bajo Salomón. Y entonces Jeroboam dice, no, nosotros no vamos a hacer eso. Y ellos se dividen y se van al norte y comienzan su propio reino. Y ahí se dividen los dos reinos. Entonces, déjenme decir esto como introducción a esta sección de lo que vamos a ver. Dios estableció que su adoración sea en un lugar. ¿Dónde es eso? Jerusalén. Todos debían adorar en Jerusalén. No debían adorar en ningún otro lado, no debían ofrecer sacrificios en ningún otro lado. El lugar para ofrecer sacrificios era Jerusalén. En Deuteronomio 12, 5 al 7, antes de que entren a la tierra prometida, dice, buscarán al Señor en el lugar en que el Señor su Dios escoja de todas sus tribus para poner allí su nombre, para su morada, y allí ustedes irán. Allí llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la contribución de su mano, sus ofrendas. Versículo 7 dice, allí también ustedes y sus familias comerán en presencia del Señor su Dios y se alegrarán. Entonces Dios dijo, yo voy a elegir un lugar y allí es donde harán la adoración, no en otro lugar. Y eso es muy importante, porque el lugar que Dios escogió es Jerusalén. Y aquí es donde está Jerusalén. Allí es donde Salomón edificó la casa a Dios. Allí es donde fue dedicada a Dios y toda la gloria descendió sobre ese lugar. Ese es el lugar que Dios determinó que debían adorar. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Porque Jeroboam está fuera de Jerusalén. Su reino no incluye a Jerusalén. Jerusalén es parte del reino de Judá. Jeroboam viene aquí al medio del país a Manasés, en Siquem, y allí es donde él se establece. Pero él tiene miedo de que ahora que ha dividido el reino, tiene miedo que todos los del reino de Israel vayan a adorar a Jerusalén y entonces su corazón vuelva a Roboam y lo maten a Jeroboam y él pierda su reino. Eso nos dice 1 Reyes 12. Él tiene mucho miedo. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, les voy a decir por qué lo hace, después les voy a decir qué hace. Él les dice a todos los pueblos que Jerusalén es muy lejos para ir a adorar. Ahora, si vos vivís acá, no es tan lejos, ¿no? En Efraín, pero quizás si vivís en el norte, sí. Entonces les dice, es muy lejos para que ustedes vayan allí, no adoren allí. Entonces, ¿qué hace él? Él establece 2 lugares para adorar. Uno es Dan, que está en el norte, y si vas a Israel, vas a Dan, es increíble estar allí en ese lugar y estar en el lugar exacto donde ocurre lo que les estoy por decir. Y el otro es Betel. Ahora, si vos me decís es muy lejos ir a Jerusalén, ¿por qué estableces un lugar de adoración en Betel? ¿No? Es muy lejos que vos llegues a Talar, voy a poner una iglesia en Pacheco. O sea, no tiene sentido.
Entonces Él establece estos dos lugares como adoración. Y miren conmigo en 1 Reyes 12, versículo 29. Perdón, vamos al 28 porque tienen que verlo. Dice así, 1 Reyes 12, 28. Así que el rey buscó consejo, hizo 2 becerros, está hablando de Jeroboam, de oro, y dijo al pueblo: es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. No solo no vas a adorar en Jerusalén, pero no vas a adorar al Dios de Jerusalén. Acá hay 2 becerros, estos son tus dioses. Puso uno en Betel y el otro puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de los becerros, que cuando dice aún hasta Dan nos da a entender de que algunos vivían en el sur y iban hasta Dan para adorar a estos dioses falsos. Hizo también, versículo 31, casas en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Ahora tiene un lugar de adoración que es incorrecto, un Dios que adoran incorrecto, y sacerdotes que no vienen de la tribu de Leví. Este es un tipo recontra abominable. Todo lo que él está haciendo va en contra de lo que Dios dijo. Y entonces Dios lo juzga. Capítulo 14, mírenlo conmigo, versículo 8. Dice: arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti, a Jeroboam. Pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón para hacer lo que era recto a mis ojos, sino que has hecho más mal que todos los que fueron antes de ti. Y fuiste e hiciste para ti otros dioses, imágenes fundidas para provocarme a ira, y me arrojaste detrás de tus espaldas. Por tanto, voy a traer mal sobre la casa de Jeroboam, y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como libre en Israel. Barreré completamente la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que desaparece del todo. Imagínate que Dios te diga esas palabras. Increíble lo que sucede allí. En el reino del norte hubo 20 reyes. El primer rey fue Jeroboam. Y quiero rápidamente mostrarte la gravedad del pecado de Jeroboam. Miren conmigo, Reyes capítulo 15, versículo 25. Vamos a ir rápido. Dice Nadab, este es el rey que sigue a Jeroboam. Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2.º año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y miren esto, y anduvo en el camino de su padre, en el pecado con que hizo pecar a Israel. ¿En el pecado de quién anduvo? De Jeroboam. Capítulo 15, versículo 33, el próximo rey. En el 3.er año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a reinar sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Primera Reyes 16, el nieto de Baasa, que en realidad mató a Ela, que fue el próximo rey. Pero vemos a Zimri, capítulo 16, versículo 18. Cuando Zimri vio que la ciudad era tomada, entró en la ciudadela de la casa del rey, prendió fuego a la casa del rey y murió a causa de los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor, andando en el camino de Jeroboam, y por el pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Próximo rey también fue abominable, y después su hijo Omri, capítulo 16, versículo 25, dice: Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor y obró más perversamente que todos los que fueron antes que él, que es imposible pensar, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en los pecados con que hizo pecar a Israel, provocando al Señor, Dios de Israel, con sus ídolos. Capítulo 16, versículo 30. Próximo rey, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Próximo, capítulo 22, porque así hay toda una historia en el medio, y entonces hay varios pasajes, pero capítulo 22, versículo 51. Ya saben lo que viene.
Miren cómo termina el libro de Primera Reyes. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Y sirvió pues a Baal y no lo adoró y provocó a ira al Señor, Dios de Israel, conforme a lo que había hecho su padre. Segunda Reyes, capítulo 3, versículo 1, porque sí, no termina, sigue. Dice, Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre. Bueno, menos mal, ¿no? Sin embargo, versículo 3, se aferró a los pecados de Jeroboam. Entonces no fue tan malo como la persona horrible que fue su padre, pero sí fue como Jeroboam. Capítulo 10, versículo 29. Sin embargo, en cuanto a los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, Jehú no se apartó de esto, o sea, de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Jehú es como que fue un poquito mejor, pero fue igual que Jeroboam. Capítulo 13, versículo 1. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años, hizo lo malo ante los ojos del Señor, y siguió tras los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Hermanos, podría seguir y seguir. Ese fue Joacás. Luego sigue Joás, luego Jeroboam el segundo, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas. Y todos dicen lo mismo. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor como su padre Jeroboam. 20 reyes y todos siguieron el patrón de Jeroboam, que pecó contra Dios y marcó un patrón a seguir, y el resto también pecó contra Dios. Pero miren esto. En versículo 30 de nuestro pasaje en Nehemías dice en el medio, y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. En medio de todo esto, rey tras rey, tras rey, tras rey, Dios les dio profetas al reino de Israel. Elías, que recuerda en el Monte Carmelo, él sube allí y dice, si Dios es Dios, adórenlo, si Baal es Dios, adoren a él, y hace que fuego descienda y muestra que Dios es el Dios verdadero, y está advirtiendo al pueblo. Luego viene Eliseo, viene Amós, viene Oseas, y Segunda Reyes, espero que todavía estén allí, 17, versículo 13 dice, el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden sus mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Dios les mandó profeta tras profeta, tras profeta, tras profeta, y el rey dijo, ¿qué me importa? Y el pueblo dijo, ¿qué nos importa? Queremos servir a Baal. Queremos servir a estos otros dioses. Hasta que llegó ese punto, el final de la paciencia de Dios. Y Dios trajo juicio sobre Israel del norte. Dios trajo juicio sobre ellos. Miren conmigo, Segunda Reyes 17 nos cuenta la historia. Segunda Reyes 17:5, entonces el rey de Asiria, que era el poder del mundo, el poder más fuerte, invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al desierto en Asiria y los puso en Ala y en Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Salmanasar, como rey de Asiria, viene y conquista a Israel y los toma. Y saben que Israel nunca regresa. El reino del norte nunca regresa. ¿Pero por qué lo tomaron? ¿Porque el otro rey fue más poderoso que ellos? ¿Cuál es la razón? Miren versículo 7. Nos da la razón. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios.
que los había sacado de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los israelitas y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Los israelitas secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo de todo árbol frondoso. Quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro delante de ellos. Hicieron cosas malas, provocando al Señor, y sirvieron a ídolos acerca de los cuales el Señor le había dicho: ustedes no harán esto. ¿Por qué fueron llevados a Siria? Por su pecado. Si ellos servían al Señor, Dios nunca los hubiera llevado a Siria. Y versículo 13 ya lo leímos, que muestra que profetas vinieron y les amonestaron. Versículo 14 dice: sin embargo, ellos no escucharon. Y miren, aquí tenemos todo el lenguaje de Nehemías, ¿sí? Ellos no escucharon, sino que fueron tercos como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios, desecharon sus estatutos y el pacto que Él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de los cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Hicieron una cera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la adivinación, los encantamientos, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo. Al punto que hacen pasar sus hijos por fuego en sacrificio a un Dios falso. La perversión y la abominación ante Dios. Y versículo 18 dice: y el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. Y solo quedó la tribu de Judá. Solo queda el reino del sur. ¿Cómo comenzó todo esto? Miren versículo 20. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en mano de saqueadores hasta que los echó de su presencia. Cuando Él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado. Y los israelitas anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam, no se apartaron de ellos hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como Él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas. Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, a Siria, hasta hoy, y nunca volvieron, porque siguieron el pecado de Jeroboam. Cuando miramos en Nehemías, dice versículo 29, los amonestaste para que volvieran a tu ley. Dice versículo 30, sin embargo, tú fuiste paciente. Y toda esa frase dice, fuiste paciente con ellos por muchos años. Por muchos años. Tenés 355 años, más 112 años, más 209 años, y das 676 años. Por 676 años Dios dio a Israel oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, y ellos siempre respondieron en la misma manera. Israel fue cada vez peor y peor y peor y peor. Versículo 30 nos dice, los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero ellos no escucharon. Versículo 29, aquí de Nehemías 9, dice que ellos fueron soberbios, que ellos no escucharon, que ellos fueron rebeldes, que ellos pecaron contra las ordenanzas. Y luego de 7 siglos de paciencia del Señor, versículo 30 nos dice, versículo 30 al final, entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras. Y en el año 722 el rey de Asiria vino y los tomó cautivos y nunca regresaron. Ese es el reino del norte. Decir, hubiera pertenecido al reino del sur. Bien, vamos a ver el reino del sur entonces. ¿Sí? Vamos a ver el reino del sur, pero lo vamos a ver rápidamente. Solo quiero enfocarme en un hombre. El reino del sur tuvo 20 reyes también, igual que el reino del norte. Pero tuvo 5 reyes que hicieron lo recto.
Ellos se llaman Asa, Josafat, Usías, Ezequías y Josías. Esos fueron los reinos buenos, los reyes buenos del reino del norte. Y yo creo que por tener algunos reyes buenos y algunos años buenos, Dios extendió su paciencia con ellos. Porque ellos no son conquistados hasta 135 años después de Israel del norte. Pero su pecado también los lleva a su ruina. El rey que quiero tocar y mencionar es el rey Manasés. Él fue el rey número 14 de Israel y es el rey clave para ver lo que ocurre con ellos en Segunda Reyes 21. Segunda Reyes 21. Manasés es una historia muy trágica. Y muy trágica porque Manasés es el hijo de Ezequías. Ezequías fue un muy buen rey, un rey que amó a Dios, un rey que Dios usó de manera increíble. Y Manasés es el abuelo de Josías, quizás el mejor rey del reino dividido. Y allí en el medio está Manasés, que posiblemente fue el peor rey de Judá. Y nos dice versículo 3, porque reedificó, vamos al 2, vamos al 1. Sí, empezamos ahí. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén, o sea, un montón de tiempo reina. El nombre de su madre era Epsiba, hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. No conforme a su padre Ezequías, pues Ezequías hizo lo que fue recto. Dice, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Porque antes de Ezequías hubo otros reyes malos, pero Ezequías fue y destruyó eso y hizo de nuevo la adoración a Jehová Dios, y ahora viene Manasés y él vuelve a destruir lo que hizo Ezequías. Y levantó también altares a Baal e hizo una acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Versículo 6. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Imagínate. Está haciendo lo que hacen las naciones paganas. Versículo 7, colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa, de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa en Jerusalén que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. No es como Jeroboam que establece otros lugares de adoración. No, él lleva la adoración pagana y la pone en la casa de Jehová. Los dos son horribles, ¿no? Pero creo que este es peor. Eso es lo que hace este hombre. Versículo 9. Pero ellos no escucharon. Dice que ellos no escuchan a Dios, ¿no? Ellos no escucharon. Y Manasés hizo que se extraviaran para que hicieran lo malo, hablando de Israel. Más, y miren esto, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Su pecado fue peor que Canaán. Su pecado fue peor que el pueblo que destruyeron o que debían destruir. Su pecado fue peor que las naciones paganas. Imitan a las naciones paganas, pero son peores que las naciones paganas. Y no siguen a Dios. Y entonces no lo vamos a leer, pero en versículos 10 al 15, Dios proclama juicio sobre Judá. Y con el pecado de Manasés, la paciencia de Dios llega a su clímax. Y Dios dice, va a haber juicio. Va a haber juicio. Un autor dice, se agotó la paciencia de Dios y se hizo inevitable el juicio al exilio. Y en medio de todo esto hubo amonestaciones también para el reino del norte. Isaías dijo, si dejan los mandamientos serán devorados, si siguen los mandamientos entonces vivirán. Jeremías le dice al pueblo que deben arrepentirse, pero ellos no querían escuchar a Jeremías. Y bueno, tengo un montón de pasajes que me gustaría leer, pero no tengo tiempo. Lean Jeremías 7, lean Jeremías 26. Y vas a ver ahí cómo Jeremías advierte y advierte y advierte y advierte, y el pueblo lo quieren matar, lo odian a Jeremías. Y viene el juicio sobre el reino del sur. Vayan conmigo a 2 Crónicas, capítulo 36. 2 Crónicas 36.
El rey Sedequías fue el último rey de Judá. No escuchó a Jeremías, no se volvió al Señor y las consecuencias fueron terribles. Segunda Crónicas 36, versículo 11. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le había hablado por boca del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor que le había hecho jurar fidelidad por Dios, pero Sedequías fue terco y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor, Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. Sedequías no siguió al Señor, el pueblo no siguió al Señor, el pueblo se profanó, el pueblo adoraba a otros dioses en Jerusalén, en el templo. En gran manera se encendió la ira de Dios. Y en versículos 15 y 16, Dios dice que les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Dios le dio advertencia tras advertencia tras advertencia y ellos se burlaron de los profetas. Entonces cae el juicio de Dios. Cae como un rayo del cielo y ferozmente y rápidamente y velozmente entra a Babilonia. Habacuc nos dice como un huracán y se lleva todo. Versículo 17 al 21 nos dice que mataron a todos. Y menciona a gente específica para que lo entiendas. Aún a los jóvenes, aún a las vírgenes, aún a los ancianos y aún a los débiles. Los mataron, no tuvieron piedad de nadie. Se robaron todos los objetos valiosos. Quemaron la casa de Dios y quemaron los palacios y quemaron todo lo que estaba delante de ellos. Destruyeron los muros, que sabemos bien porque es de lo que se trata el libro de Nehemías, que restablecen los muros. Pero algunos sobrevivieron y los que sobrevivieron los llevaron como esclavos a Babilonia. Ahora recordamos que Babilonia fue 3 veces a Israel, realmente Judá, para llevarlos y destruirlos y todo eso. La primera vez que vinieron, la primera deportación fue en 605 después de Cristo, antes de Cristo, perdón. La segunda fue en 597 y la tercera en 586. Esto es 586. 586. Y como nota de pie, anoche el pastor Javier predicó de Daniel. Y la deportación de Daniel es la primera, es la de 605. Pero aquí tenemos la de 586, donde destruyen todo y dejan a solo algunos pobres y queda Jeremías también allí en Judá. Y versículo 21 nos dice que así se cumple la palabra de Jeremías, que ellos iban a ser llevados cautivos por 70 años. Entonces con eso, hermanos, miramos Nehemías capítulo 9, otra vez, los mismos versículos 29 y 30. Dios los amonestó a seguir su ley, dice el versículo 29. ¿Y qué dijo Crónicas? La desecharon, se burlaron, lo despreciaron, rehusaron escucharlo. Nehemías 9:30 dice, sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años. Dios fue paciente, aún más que con Israel. Si sumás estos años, vas a ver que sale a 812 años. Les dio oportunidad tras oportunidad. Y Judá fue cada vez peor, él los amonestó por medio de los profetas, por medio de Isaías, por medio de Jeremías, y ellos fueron soberbios, no escucharon, pecaron, fueron rebeldes, y Dios, después de la paciencia de 8 siglos, nos dice versículo 30, entonces los entregaste en manos de los pueblos de estas tierras, los entrega en manos de Babilonia, en estas 3 deportaciones, la última siendo 587, y queda todo absolutamente destruido en Jerusalén. ¿Por qué no escucharon? Dios fue paciente con Israel. Dios fue paciente con Judá. Pero luego de pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, fue suficiente y llegó el juicio. Y Dios en toda su ira juzgó a su pueblo. Israel nunca volvió. Judá
vuelve 70 años más tarde. El autor que leía al principio dice así: los ejemplos más contundentes de la ira de Dios comienzan como ejemplos de su paciencia. Las aguas del diluvio se tragaron la tierra solo después de que la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. Dios se demoró durante 4 generaciones antes de limpiar Canaán de su idolatría, porque le dijo a Abraham: la iniquidad de los amorreos aún no es completa. Y 9 plagas de advertencia cayeron sobre Egipto antes del golpe devastador para los primogénitos. Hermanos, Dios tiene paciencia, 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 pero después viene su ira. Y aquí, luego de siglos de pecado desenfrenado, sin arrepentimiento, clamando a Dios como burlándose de Dios: librame. Después, cuando los libraba, hacían lo que querían. Dios los juzga. Dios los juzga. Hoy, Dios es paciente. Es paciente. Miramos todo alrededor nuestro, cómo el mundo se burla de Dios, y cómo el mundo odia a Dios. Y a veces pensamos: ¿y Dios no va a hacer nada? Dios es paciente. Vos quizás estás aquí hoy y no conoces a Cristo como tu Salvador. Dios es paciente. Mientras que vos vivís en pecado obstinado, mientras vivís en contra de los mandatos de Dios, y Dios es paciente, y Dios espera, y Dios es lento para la ira. Pero no confundas la paciencia de Dios con que no va a haber juicio, porque el juicio viene. Y no hubo paciencia en toda la historia del mundo como hay paciencia de Dios hoy, esperando a la venida de Cristo. Y cuando venga el juicio, viene el peor juicio de todos. Y este es el juicio final. Esto no es ser llevado por un pueblo a otra tierra que lo pasaron horrible, pero no es eso. Este es el juicio final. Este es el juicio eterno. Este es el juicio determinante. Este es el lago de fuego eterno. Y esta es la separación de Dios para siempre. Ese es el juicio final. Y quizás algunos de ustedes están camino a ese juicio. Dicen: no pasa nada, Dios no está haciendo nada. No, Dios está siendo paciente. Entonces te ruego, arrepentite. Arrepentite de tu pecado. Pone tu fe en Cristo. Conoce a Cristo como tu Salvador. Porque los días de paciencia se acabarán y el juicio vendrá. Y puede venir en 2 maneras. O que vos mueras y cuando morís ya no hay otra oportunidad. O que el Señor venga y te separe y te lance al fuego, al lago de fuego eterno. Quizás algunos de ustedes han venido a nuestra iglesia por varias semanas o varios meses y están aprendiendo de la palabra de Dios y están aprendiendo en especial ahora sobre Dios y todos estos atributos y cualidades acerca de Dios, que son magníficos. Pero Dios no es su Padre. Y quizás vos decís: si yo podría saber lo esencial que yo tengo que entender para estar bien con Dios, ¿qué es? Y hay una cosa, y después sobre eso edificamos toda nuestra fe, pero hay una cosa esencial. Si vos querés entender una cosa, es esta: vos sos pecador y vas rumbo al infierno. Y en ese camino vos querés hacer cosas buenas para lograr el cielo. Y las cosas buenas no logran el cielo. Y vos hacés cosas buenas y ayudás a otros, o te unís a una iglesia, o te querés bautizar, o lo que sea que vos pensás en tu mente: esto me va a poner en un buen estado con Dios. No lo hace, porque nada de eso borra tu pecado. Entonces entendés que sos pecador rumbo al infierno y no puedes hacer nada en ti mismo para salvarte. Pero Jesucristo, quien es Dios, ha venido a este mundo y ha muerto en la cruz por tu pecado. Él, cuando fue a la cruz, tomó tu pecado sobre Él, el pecado de todo el mundo sobre Él, y murió con el pecado y la ira de Dios sobre Él. Y fue sepultado por 3 días. Y al tercer día Él
resucitó en victoria sobre la muerte. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo como su Salvador tiene vida eterna. Entonces, nuevamente, quizás vos decís, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo que yo tengo que saber para ser hijo de Dios? Para tener la vida eterna, para tener esperanza, para que Cristo sea mi Salvador. ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque el juicio viene. Pero hermanos, hay muchos de ustedes que conocen al Señor. Y vos sabés que Él es paciente. Y sabés que cuando pecás Él te da otra oportunidad. Pero esto no te da permiso a vivir en pecado. Quizás uno dice, soy salvo y ya vivo como quiero. No, cuando vos sos salvo, Jesucristo es tu Señor, vos sos esclavo de Cristo, vos vivís para Cristo. Pero decimos, yo peco, total, Dios es paciente. No, disciplina viene. Y Él está esperando y esperando, pero vas a ser disciplinado, vas a ser castigado. Arrepentite y pedí que el Señor limpie tu corazón y viví para el Señor. Da tu vida al Señor. Entonces no te aproveches de la paciencia de Dios para vivir en pecado, sino disfruta de la paciencia de Dios viviendo para su gloria. Este es el pecado bajo los reyes. Entonces pasamos del ciclo de los jueces al pecado bajo los reyes y tercero y último, rápidamente, el cuidado de lo alto, en versículo 31. Dios lo juzgó severamente. Nosotros no podemos ni empezar a comprender lo que habrá sido ese juicio bajo Asiria y luego bajo Babilonia. Fue atroz. El pecado de Israel del norte lo llevó a Siria. El pecado del sur lo llevó a Babilonia. Pero el versículo 31 dice, pero en tu gran compasión no los exterminaste. Dios tendría que haber destruido a todo Israel, todo Judá. Y la única razón que no lo hace es porque Él tiene gran compasión. Y dice, no los exterminó. ¿Qué hizo? Cuidó de ellos, cuidó de su pueblo. Y nos dice 2 veces aquí, pero en tu gran compasión no los exterminaste. Y al final dice, pero tú eres un Dios clemente y compasivo. Hermanos, mírenlo conmigo, versículo 17, Él tuvo compasión de ellos cuando querían volver a Egipto. Versículo 18 y 19, Él tiene compasión de ellos cuando ellos hacen este becerro en el monte Sinaí. Versículo 27 dice que tuvo compasión en los jueces. Versículo 28, tuvo compasión en los jueces. Y aquí llegamos a este punto donde Dios los tendría que haber eliminado por su pecado. Y 2 veces el versículo dice que tiene compasión. Comienza con su gran compasión y termina con su gran compasión. 6 veces en esta oración se habla de la gran compasión de Jehová, Dios. Él no los extermina, Él no los abandona. Él tiene compasión. Pacientemente, luego de 70 años que ellos están en esclavitud bajo Babilonia, Dios hace que Persia conquiste a Babilonia porque era tiempo de regresar. Y Persia entró con un gobierno que dice, cada pueblo que conquistamos vaya a vivir en su pueblo. Adoren a su Dios, hagan su cultura, solo denme plata. Y entonces Dios pone a Persia para que ellos regresen a Jerusalén. Hermanos, nuestro Dios es paciente. En su paciencia, a pesar de que nosotros merecemos ser exterminados, porque lo merecemos, Él es tardo para la ira. A pesar de nuestro pecado, Él exhibe compasión y clemencia y perdón y rescate. A pesar de que nosotros no escuchamos y leemos la Biblia y hacemos lo opuesto a lo que dice la Biblia como Israel, cuando necesitamos a Dios, Él siempre nos escucha. Él siempre oye nuestro clamor. A pesar de que nosotros le damos la espalda, Dios nos sustenta en la dificultad. Y a pesar de que no obedecemos a Dios al pie de la letra como debemos, Él es paciente. Paciente. Gracias sean dadas a Dios que Él es paciente. Entonces, 2 aplicaciones en esta mañana.
basado en este pasaje que vemos. Primero, debes gozarte en la paciencia de Dios. Y están esperando que lo ponga ahí, pero no lo voy a poner ahí. Debemos gozarnos en la paciencia de Dios. Su paciencia no significa permiso para pecar. O sea, no es me gozo en la paciencia, Dios es tan paciente, yo vivo como yo quiero. Eso es la actitud de un incrédulo. Romanos 6:1-2 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? No, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Estoy muerto al pecado. No vivo en el pecado. Vivo para el Señor. Quiero que noten una cosa aquí mientras terminamos, de versículo 27, que lo noté como el viernes y es fascinante. Dice al final, y tú escuchaste desde el cielo y conforme a tu compasión, les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. Esta palabra libertadores en hebreo es la palabra Moshiach, que en la Septuaginta, que es la traducción griega del hebreo, es la palabra soteir. Se puede traducir salvadores, y quizás alguna de sus traducciones tienen salvadores. Y Él les envió salvadores para que los salven. Es la misma palabra las dos veces. Y después vemos que una vez que los salva, en versículo 28, dice, cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Entonces Dios les enviaba libertadores y al libertarlos les daba descanso y cuando tenían descanso ellos volvían a hacer lo malo. Y hermanos, tenemos algo muy parecido en el Nuevo Testamento que nos habla a nosotros. En Mateo 11:28 Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. ¿Y saben cómo se habla de la salvación de Jesús? Como el soteir, el Salvador. Nosotros estamos en pecado, nosotros somos abominables, nosotros aborrecemos a Dios y Jesucristo es nuestro Salvador y Él nos da descanso. Y dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Vos has creído en Él? ¿Vos tenés descanso? Entonces no puedes hacer lo que hace Israel, que vuelvas a hacer lo malo. Y eso pasa tanto como creyentes. Creí en Cristo, tuve fe en Cristo. No, tuve y tengo fe en Cristo. Él me dio descanso y bueno, ahora hago lo que quiero. No, me dio descanso para vivir para su gloria. Entonces no vivas en pecado, aprendé de Israel. Entonces eso no nos da permiso a pecar, pero quiero que entendamos que cuando pecamos, porque vamos a pecar porque somos pecadores, su paciencia produce gozo porque tengo la certeza de que Él siempre me va a perdonar. Qué hermoso es eso. A veces pecamos contra alguien y decimos, este no me va a perdonar más, y quizás no te perdona, porque el hombre es muy rencoroso, pero Dios sí te perdona, porque Dios es paciente. Y no importa lo que hayas hecho, y no importa cuántas veces lo hayas hecho, Dios te va a perdonar. Y no importa lo que hagas, Dios no te va a abandonar, siempre va a estar a tu lado, guiándote, llevándote, perdonándote. Y entonces, al mirar en la paciencia de Dios y gozarnos, nos lleva a la segunda aplicación. Debes tener paciencia con otros como Dios la tiene contigo. Ese es mucho más difícil. Me gusta más el primero, volvamos al primero. Pero el primero es lo que lleva al segundo. Porque cuando yo entiendo la paciencia de Dios, yo entiendo la paciencia que yo debo tener. Hermanos, Dios ha sido paciente y no ha sido paciente con nadie más que con vos. Con nadie más que con vos. Con nadie más que conmigo. Y si mirás a tu alrededor y mirás, este me hizo esto, ese me dice, andá a mirarte al espejo. Dios no ha sido paciente con nadie más que con vos. ¿Es paciente con vos hasta que llegas a la salvación? ¿Es paciente con vos para que crezcas en la fe? ¿Es paciente con vos en tener victoria sobre el pecado? Dios podría decir, yo te di todo, te di la salvación, te di la Biblia para saber lo que tenés que hacer, te di el Espíritu Santo para crecer y vos seguís pecando.
Él te da todo y nosotros seguimos haciendo lo opuesto. Él es paciente con vos. Entonces, ¿cómo no vas a ser vos paciente con otros? ¿Cómo no vas a ser paciente con otros? Esta paciencia significa que yo tengo clemencia y compasión por otros, que yo soy lento para la ira con otros, que yo demuestro perdón a otros, no importa cuántas veces me ofenden. Dicen, no, pero pastor, a mí me ofendieron 50, 100 veces ya, y la que hizo la última, nosotros ofendimos miles de veces a Dios, ni las podemos contar. Y cuando ya no puedes tener más paciencia, porque se ha colmado tu paciencia, recordá lo que hace Dios. En medio de lo que hizo con Israel, cuando debía exterminarlos, tuvo paciencia. Tuvo paciencia. Entonces seamos pacientes con otros. Y creo que al entender la palabra de Dios y al conocer más a Dios y entender más de su paciencia, eso va a producir en nosotros paciencia para servirle. Una cita más para terminar, dice así, de este mismo autor que cité hoy. En Cristo tu vida cuenta una historia de paciencia divina. Dios fue paciente contigo mientras vagabas lejos de Él, despreciando a su Hijo, atesorando el pecado, sin pensar en Él ni en su Evangelio. Dios es paciente contigo ahora, mientras diariamente tenés una necesidad de su perdón. Y Dios tendrá paciencia con vos mañana y pasado mañana. Y hasta el día de Jesucristo, cuando finalmente termine la buena obra que ha comenzado en ti. Hermanos, que este pasaje nos recuerde de la infinita paciencia que Dios tiene por nosotros, la cual nos trae ánimo y gozo, porque cuando pecamos, Dios es paciente. Y que nos motive y nos enseñe a ser paciente con otros como Dios es con nosotros. Entonces, bendito sea Jehová, que confesamos nuestros pecados a Él y Él muestra paciencia y nos permite adorarlo en esta manera. Vamos a orar. Padre, tú eres un Dios paciente. Si miramos en nuestro mundo, si reflexionamos en nuestro corazón, paciencia no es una cualidad que vemos. Salimos con el auto y el tráfico es terrible y somos impacientes. Vamos a un lugar y hay una fila larga y somos impacientes. Otros nos hacen mal y somos impacientes y rápidos para vengarnos. Padre, paciencia no es algo que es una cualidad de cómo vivimos, no es una característica de nuestra vida. Te pido, Señor, que gocemos de tu paciencia, que la entendamos correctamente, porque no es para que pequemos, es para realmente tener gozo en nuestra vida de que tú eres paciente con nosotros cuando pecamos. Y Padre, que mostremos esa bondad y misericordia y clemencia y compasión con otros. Que seamos lentos para la ira, lentos para pelear, lentos para explotar. Y que así como tú eres y serás paciente con nosotros, demostremos esa paciencia a otros. No seamos rápidos para criticar a Israel, no seamos rápidos para criticar a Judá, sino que veamos su ejemplo y aprendamos de su ejemplo. Y roguemos a ti que no sigamos ese ejemplo. Porque tantas veces, aún como creyentes, son las formas en las cuales respondemos. Te damos gloria, Señor, por tu paciencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.